Bueno, vamos a hacer un ejemplo explicado de balance térmico para verano. Entonces, antes de comenzar el balance térmico propiamente dicho, vamos a recabar una serie de datos que vamos a necesitar para realizar este balance térmico. Entonces, para el balance térmico de verano, un ejemplo de cálculo vamos a hacer. Lo primero que vamos a obtener son las temperaturas y humedades de diseño para el interior y para el exterior. Para el interior, del diagrama de confort sacamos temperatura interior y humedad interior. O sea que lo hacemos con este diagrama. ¿Ven? Recuerden que esta es la zona de máximo confort y en particular esta línea representa el máximo confort para el máximo de personas encuestadas. El 98% de las personas indican máximo confort con esta combinación de temperatura y humedad, la que está representada por cualquiera de los puntos pertenecientes a esta recta o cercana. Por ejemplo, para este punto de acá. Este punto de acá, ¿qué coordenadas tiene? Me fijo y son 24 grados, 24 grados, y esta línea de acá me indica la humedad, 50% de humedad. Esas son las condiciones para el interior del local que representan el máximo confort para la mayoría de las personas encuestadas, para el 98% de ellas. Entonces, recordemos, 24 grados de temperatura y 50% de humedad. Lo anotamos acá, temperatura interior 24 grados, humedad interior 50%. Del diagrama psicométrico, entrando con la temperatura y la humedad interior, vamos a sacar la humedad específica para el interior, o sea, la cantidad de gramos de vapor por cada kilogramo de aire. Es otra forma de expresar humedad. Acá la expresamos en porcentaje, esto me indica el porcentaje de humedad que contiene el aire en relación al máximo que podría contener. Está por la mitad, puede contener el doble que esto, antes de condensarse, antes de que se haga una neblina. Y esto me indica la misma cosa, pero en otras unidades, me indica en gramos de vapor por cada kilogramo de aire. Vamos a ver cómo lo obtenemos. Entonces, entramos al diagrama psicométrico. El diagrama psicométrico para verano es este más completo, es el mismo que usamos para invierno, vamos a recordarlo. El que usamos para invierno es este, ¿no? Que va de menos 10 hasta 25 grados, o sea, desde menos 10 hasta 25 grados. O sea que es este sector nada más. Es simplemente eso, es este sector de diagrama psicométrico que se lo extrajo y se lo aumentó para verlo, para visualizarlo más cómodamente. Pero ahora no podemos usar ese gráfico porque resulta que la temperatura en el exterior es de más de 25 grados, es de 35. Así que tenemos que usar el gráfico completo. Venimos entonces al diagrama psicométrico, buscamos 24 grados de temperatura y ubicamos 50% de humedad, que es esta, o sea, acá dice, ven, 50% de humedad, humedad relativa, esta curva, y donde se unen tenemos un punto, ¿no?, cuyas coordenadas son 24 grados de temperatura, 50% de humedad. Desde ahí salimos con una horizontal y leemos en esta escala la humedad específica. La humedad específica en gramos de vapor por cada kilogramo de aire. 9,5 leo acá yo. 9,5. Muy bien. Entonces tenemos 24 grados de temperatura, 50% de humedad relativa y 9,5 gramos de vapor por kilogramo de aire de humedad específica. Para el exterior de la norma IRAM
11.603, que es esta de acá. Sacamos de esta tabla los datos para La Plata, ¿no? Y tenemos la temperatura de diseño máxima. Recuerden que en invierno teníamos la temperatura de diseño mínima, MN era esto. Ahora es MX, ¿no? Tenemos que ir a la tabla correspondiente a verano. Bueno, la temperatura de diseño máxima es 35,5, que nosotros para simplificar vamos a dejar 35. Y la humedad relativa máxima es de 76,2%. 76,2%. Entonces, de la norma IRAM sacamos temperatura exterior, que es la temperatura de diseño máxima, 35 grados. Y humedad, 76,6%. Con estos dos datos, vamos nuevamente al diagrama ciclométrico y sacamos la humedad específica para el exterior. O sea, vamos a la coordenada de 35 grados para el exterior, 76,6% de humedad, que es esta curva que está acá, y en la intersección se define este punto de coordenadas 35 y 76, ¿no? 35, 76. De ahí sacamos una horizontal y leemos en esta escala la humedad específica correspondiente, 26,3 gramos de vapor por cada kilogramo de aire. Entonces tenemos para el exterior que la temperatura exterior de diseño va a ser 35 grados, la humedad relativa 76,6 y la humedad específica 26,3 gramos de vapor por cada kilogramo de aire. Lo siguiente que vamos a fijar es la hora a la que vamos a realizar el balance térmico. Recuerden que el balance térmico en verano se realiza a una determinada hora del día y después se repite el balance térmico a una hora diferente y nos quedamos con la peor de las condiciones. Nosotros vamos a hacer el balance térmico para las 17 horas, para este ejemplo. Y luego tenemos las transmitancias de los muros, del techo, de las puertas, de las ventanas. Y fíjense que en ventanas pusimos según la ventana, ¿no? Porque la ventana, según cuál ventana sea, tenemos que ir a buscar la transmitancia a una tabla, porque tenemos que considerar el caso en que la ventana esté compuesta solamente por vidrio. Recuerden que los marcos no los contamos, es como si no estuvieran, pero solamente por vidrio, o además de vidrio tiene una cortina, por ejemplo, una cortina de enrollar o algún otro elemento que haga un conjunto cuya transmitancia sea distinta a la del vidrio. Eso lo vamos a sacar de tabla, por eso puse según la ventana. Y factor de protección solar, también según la ventana. Hay ventanas que están protegidas por un parasol, otras que están protegidas por una persiana, otras que no tienen ninguna protección. Según la ventana vamos a buscar en la tabla el factor de protección solar que corresponda para cada caso. Dicho esto, vamos a ir a la planilla de balance térmico para verano, que es esta de acá. Yo se las dejo en el Classroom. Y vamos a esta primera parte de la planilla donde están los datos de la obra completa, no de cada ambiente, ni siquiera de cada pared, ni de cada ventana, ni nada. De la obra completa, de la región donde se encuentra. Entonces dice la obra, el nombre de la obra, la dirección donde se encuentra, el calculista, etc., ¿no? Y acá tenemos las variables que vamos a necesitar para el interior del ambiente. ¿Ven? 24 grados de temperatura interior, 50% de humedad relativa, 9,5
gramos de vapor por kilogramo de aire de humedad específica. Y para el exterior, 35 grados, 76% y 26,3 gramos de vapor por kilogramo de aire. Otra cosa que tenemos que especificar es la hora a la que vamos a calcular nuestro balance térmico. Para nosotros es a las 17. Esto lo llenamos una vez para la obra y nunca más. Es siempre los mismos datos. Esto es el encabezado, ¿no?, de las variables que vamos a ir incorporando, y tenemos acá, como ocurría en el balance de invierno, un primer renglón que está resaltado, que es más alto que los demás. En ese renglón vamos a hacer los cálculos que corresponden al local que estemos analizando, solamente a ese local, y son los cálculos que se realizan una vez por local, no una vez por pared, una vez por ventana, una vez por local. Esos cálculos son el caudal térmico intercambiado con el exterior por renovación de aire y por ganancias internas de calor. Renovación de aire y ganancia interna de calor. Renovación de aire, ¿por qué? Porque yo tengo que ingresar aire de afuera para evitar el viciamiento, para evitar que se consuma el oxígeno. Entonces tengo que ingresar aire, y el aire ingresa caliente y con vapor. Entonces eso me aporta calor al ambiente. Eso lo tengo que computar por renovación de aire. Y la otra cosa que tengo que computarlo una sola vez por ambiente son las ganancias que aportan los elementos internos, las personas, la iluminación, los artefactos, etc. Eso lo voy a hacer en este primer renglón. Entonces empezamos. En este primer renglón vamos a especificar la superficie del piso del local, la altura promedio, la altura media del local. Recuerden que si el local tiene un techo inclinado, va a haber una altura mínima, una altura máxima, y esta que figura acá es el promedio de esas dos alturas. Luego sigue el volumen del local. El volumen es la superficie del piso multiplicado por la altura promedio. Esto por esto me da el volumen, ya lo anoto acá. Dice ocupantes, número estimado de personas. Yo puse 2 acá para este primer local, ¿no? El local es el número 2, designación dormitorio, ¿no es cierto? Dormitorio. Recuerden que el ejemplo que estamos haciendo es el mismo ejemplo que hicimos para invierno, porque obviamente la casa no la vamos a cambiar. En invierno y en verano va a ser la misma, que es esta de acá, si ustedes recuerdan, ¿no? Es esta casita. El ambiente número 2 era un dormitorio, el ambiente número 3 una cocina-comedor. El número 1 era un baño, pero el baño lo consideramos sin climatizar. Entonces, para el ambiente número 2, que es un dormitorio, 12,6 de superficie de piso y una altura de 2,6. ¿Tengo que hacer las mediciones otra vez para esta casa que ya la usé para invierno? Bueno, afortunadamente no. Si yo guardé, como debería ser, la planilla de invierno, ya tengo para el local número 2 todas las medidas, así que no las tengo que hacer de nuevo. El área del piso es 12,6, la altura promedio 2,6, dije bien. 12,6 y 2,6. Calculo el volumen, nada más. Número de personas, decía, yo puse 2 para este ambiente. Y acá tengo que anotar una cosa que no estaba en el balance de invierno, el caudal térmico según la actividad de esas personas. Y eso lo voy a sacar de esta tabla. ¿Ven? Estamos en el dormitorio, así que es en reposo está la persona. Está en reposo y con una temperatura del ambiente de 24 grados, esa persona emite una cantidad de calor sensible de 67 watts y una cantidad de calor latente de 35 watts. 67 watts porque emite calor que hace elevar la temperatura del ambiente. Y 35 de calor latente porque emitimos
las personas emitimos vapor al transpirar y al respirar. 67 de calor sensible y 35 de calor latente por persona. Entonces anoto 67 de calor sensible, 35 de calor latente por cada persona. Después viene esta parte de acá donde está anotado para que recordemos que para el exterior soleado la diferencia de temperaturas es la diferencia de temperaturas equivalente que la sacamos de tabla. Para el exterior en sombra la diferencia de temperaturas es la diferencia de temperaturas de diseño, exterior menos interior. Y para el interior sin climatizar es la diferencia de temperatura de diseño, pero reducida en 3 grados. Es esa diferencia menos 3 grados. No la mitad de la diferencia como ocurría en invierno. Porque en invierno ocurre que ocurre que la temperatura en los locales no climatizados desciende más de lo que desciende en verano. Entonces, en verano vamos a considerar que los locales no climatizados se encuentran a la temperatura exterior, pero con 3 grados menos nada más, con 3 grados menos. Y también nos recuerda acá que en todos los casos se considera nula la transmisión de calor con el suelo natural, que esa es otra diferencia con el balance térmico de invierno. En invierno consideramos que hay una transmisión de calor con el suelo, porque el suelo en invierno está frío, no tan frío como el aire, pero está frío, entonces hay un cierto pasaje de calor. Pero en verano la temperatura del suelo está más o menos a la misma temperatura que elegimos como la más agradable para el ambiente, más o menos a 24 grados, un poco más o un poco menos. Entonces consideramos que no hay transmisión de calor por el suelo, no lo consideramos el suelo directamente. Seguimos y acá aparecen entonces otros datos que tenemos que completar en este primer renglón para calcular el intercambio de calor por renovación de aire y por fuentes internas. Dice, la primera parte se refiere al calor sensible y la segunda parte al calor latente. Esta es otra diferencia con el balance térmico de invierno, porque recuerden que en el balance térmico de invierno no calculamos calor latente, solo calculamos calor sensible. ¿Por qué aparece ahora calor latente? Porque hay elementos como las personas o como el aire que ingreso del exterior, que viene a mayor temperatura, pero también viene con más contenido de vapor, o como el vapor que aporta la combustión de un hidrocarburo, como el gas natural. Hay fuentes que aportan, además de calor, aportan vapor al ambiente. Ese vapor pasa a formar parte del aire húmedo del interior y el aire húmedo en algún momento pasa a través de la serpentina de refrigeración del equipo de aire. Esa serpentina de refrigeración está muy fría y cuando el vapor toca esa serpentina se condensa y se vuelve líquido. Y en una condensación hay calor latente de cambio de fase. Fíjense ustedes que si yo tengo agua líquida para convertirla en vapor, le tengo que entregar calor, o sea, la sustancia absorbe calor. Pero si tengo que hacer al revés, si tengo vapor para condensarlo y volverlo líquido, le tengo que extraer calor, o sea, la sustancia al condensarse entrega calor. Ese calor lo tengo que tener en cuenta en verano, porque ese calor también lo tiene que extraer el equipo de aire acondicionado. Calor latente de condensación. La condensación, repito, se produce en la serpentina de refrigeración. No lo tenemos en cuenta en invierno, no lo tenemos en cuenta porque no hay serpentina de refrigeración en el interior del ambiente. Estamos calefaccionando en invierno. Ahí no hay condensación.
Esa condensación es el origen de que los aires acondicionados pierdan agua. Vieron que cuando uno pasa por debajo de un aire acondicionado en un edificio a veces gotean agua o todos tienen una manguerita que desagotan agua. Esa agua es agua condensada del interior de los locales, es el vapor que se está condensando y está entregando calor latente. Bueno, hay una cosa paradójica, ¿no? Nosotros cuando hicimos el control higrotérmico de las paredes y los techos del ambiente, lo hicimos para invierno, porque solo en invierno hay peligro de que el vapor del ambiente interior se condense en la superficie de las paredes y estas paredes están muy frías. Pero ahora que estamos contando calor latente, solo lo hacemos para verano, porque solo en verano hay peligro de condensación de ese mismo vapor en la serpentina de refrigeración. Entonces, en invierno solo hacemos el control de condensación, quiero decir, solo hacemos el control de condensación en invierno, porque en verano no hay peligro en las paredes. Pero en cambio, el calor latente que aporta la condensación en la serpentina de refrigeración, solo lo hacemos en verano, en invierno no. En verano entonces vamos a contar calor sensible y calor latente. Empecemos por el calor sensible, por renovación de aire y por fuentes internas. Por renovación de aire me pide primero qué porcentaje del aire tratado con el equipo va a provenir del exterior para renovación. Más o menos es el 20% de ese aire, así que pongo 20%. Y a continuación, con esta ecuación calculamos la cantidad de calor sensible que aporta ese aire que ingresa del exterior a alta temperatura. Es el porcentaje de renovación, o sea, ese 20%, multiplicado por la cantidad de calor sensible calculado en los dos puntos anteriores, o sea, por ganancias internas de calor, estas que están acá, y por diferencia de temperaturas que están acá. Como esas todavía no las calculamos, este cálculo no lo podemos hacer. Yo ya lo hice porque ya completé la planilla, pero todavía nosotros no lo podemos hacer en este punto. Entonces, repito, el porcentaje de aire proveniente del exterior con respecto al total de aire tratado, 20%. Multiplicado por el calor sensible por fuentes internas y por diferencia de temperaturas, que todavía no lo tenemos, dividido 11,17, que es un factor que siempre es el mismo, y multiplicado por la diferencia de temperaturas de diseño, no la diferencia de temperaturas equivalente ni nada de eso. 35 menos 24 en este caso, las temperaturas de diseño, la temperatura que tiene el aire exterior que estoy tomando y la temperatura que tiene el aire en el interior, a donde está llegando ese aire. Pasemos a las fuentes internas de calor sensible. Por ocupantes, dice. ¿Cuánto calor sensible aportan los ocupantes? Bueno, nosotros ya vimos acá que habíamos dicho que hay dos ocupantes que entregan 67 watts cada uno, que esto lo sacamos de tabla. 67 por 2 me da 134. Por iluminación ahora, siempre hay iluminación en los locales, ¿no? Y eso aporta calor. Eso depende del tipo de iluminación que le vamos a poner. Si la iluminación es por lámparas incandescentes, halógenas, bajo consumo, tubos fluorescentes o lámparas LED. Nosotros vamos a poner LED, que es la mejor opción que hay hoy por hoy, por el bajo consumo que tiene y la prestación que tiene. Lámparas LED. Más o menos vamos a estimar, porque en los planos no traen ese dato, vamos a estimar
que vamos a hacer una instalación entre 1,5 y 2,5 watts por metro cuadrado de piso, ¿no? Entonces nuestro ambiente, recuerden, tenía 26 metros cuadrados, ¿no es cierto? Perdón, tenía, no 26, tenía 12,6 metros cuadrados de superficie, y por cada metro cuadrado nosotros vamos a instalar entre un mínimo de 1,5 y un máximo de 2,5. Vamos a suponer 2 watts por metro cuadrado. Si hubiéramos puesto lámparas incandescentes, entre 15 y 20, o sea 20 más o menos watts por metro cuadrado, 18, 20 watts por metro cuadrado, como 8 o 10 veces más de lo que se utiliza para la lámpara LED. Bueno, 2 watts por metro cuadrado multiplicado por 12,6 me da aproximadamente 25 watts de aporte de calor por esa fuente interna, por la iluminación. Por los ocupantes ya tenía 134. Y acá tenemos otros. Yo no puse nada acá, pero si nosotros queremos considerar algún otro artefacto para que, como aportante de calor, lo ponemos acá. Al conjunto de los otros artefactos lo colocamos acá. Acá tenemos el total de calor sensible por renovación y por fuentes internas. ¿Ven? Calor sensible por renovación y por fuentes internas. Para sacar esto tenemos que sumar esto que está acá, que todavía no lo calculamos, más esto y más esto. Calor sensible entonces por renovación, por ocupantes, por iluminación y por otros elementos internos. Sumamos todo, ponemos acá. Pasemos ahora al sector de calor latente. Otra vez, fuentes externas y fuentes internas. Las externas son el aire que traigo desde el exterior para renovación. La ecuación es parecida a la que utilicé para sacar calor sensible. Es el porcentaje de renovación, ¿no? Acá también tenía porcentaje de renovación, 20%, por calor sensible aportado por fuentes internas y diferencia de temperaturas, ¿no? Calor sensible, que es este de acá, no este de acá, esto es calor latente, calor sensible, esto de acá, más esto de acá, eso no lo tengo todavía porque todavía me falta calcular. Dividido 4,7 en vez de 11,17, y acá sí viene una diferencia importante. No por la diferencia de la temperatura entre el aire exterior y el interior, sino por la diferencia de humedad específica. 26,3 menos 9,5 en este caso. Este cálculo, repito, todavía no lo puedo hacer porque me falta el dato de calor sensible por diferencia de temperaturas que todavía no lo calculé. Por fuentes internas sí lo tengo, es esto más esto más esto. Pero por diferencia de temperaturas todavía no. Paso a las fuentes internas que me aportan calor latente, o sea, las fuentes que aportan vapor al ambiente. Por ocupantes. Fíjense que yo había ya notado que por ocupantes, según la tabla me dice que aporta 35 watts por persona. Y hay 2 personas, 35 por 2 son 70. Y por otros artefactos, que yo considero que no hay ningún otro artefacto que aporte vapor y por lo tanto ningún artefacto va a proveer calor latente. ¿Por qué no hay iluminación acá, si acá la consideré la iluminación? Porque la iluminación es eléctrica y no aporta vapor, así que no aporta calor latente, solo aporta calor sensible. Cuando yo haya hecho esta cuenta, sumo este valor por renovación de aire, más este otro por ocupantes, más este otro por otros artefactos, y tengo el total de calor latente por renovación, ocupantes y artefactos. Este valor de calor sensible más este valor de calor latente por renovación y fuentes internas de calor, estos dos
Los sumo y los pongo acá. Y acá tengo el caudal térmico sensible más latente por renovación, ocupante, iluminación, artefactos y otros. Es este valor de acá. Esto lo hago una sola vez para cada ambiente y nunca más. Paso a este otro sector. En este otro sector vamos a calcular el caudal térmico aportado por diferencia de temperaturas y por radiación solar. Vamos al primer muro a través del cual hay transferencia de calor por diferencia de temperaturas y por radiación solar. Acá tenemos una ventaja porque varias de estas cosas ya las tenemos calculadas en el balance térmico de invierno. Así que vamos a sacarlas de ahí. ¿Ven? En el balance térmico de invierno, perdón, es el número 2, ¿ven? En el balance térmico de invierno, el primer muro es un muro noroeste, partición izquierda. Tiene una superficie de 6,72 y 2,48 de transmitancia. Entonces, muro noroeste izquierdo, 2,48 de transmitancia, 6,72 de superficie, y aclaro que esa pared separa el ambiente de un ambiente no climatizado. ¿Ven? Recordemos, el muro noroeste, o sea, este muro de acá, es este pedacito de muro que separa el dormitorio del pasillo. Es un ambiente no climatizado. Si es un ambiente no climatizado, entonces dice, para interior sin climatizar, la diferencia de temperaturas, que es lo que tengo que anotar acá, es la diferencia de temperaturas de diseño menos 3 grados. O sea, 35 menos 24 es 11, menos 3 son 8 grados la diferencia de temperatura. Esto que está acá es un sector que no lo voy a usar para elementos opacos, porque lo voy a usar para elementos translúcidos acá abajo. Esta parte de acá no la uso. Salto directamente al cálculo de calor sensible por transmisión de calor, no por renovación ni por fuentes internas, porque eso ya lo hice y lo hago una sola vez por ambiente. Ahora me ocupo de esta parte, transmisión de calor, a través de este muro noroeste, partición izquierda, que me separa con un ambiente no climatizado, y hay un salto térmico de 8 grados. Entonces, ¿cómo calculo el caudal térmico? Transmitancia por superficie por diferencia de temperatura. Transmitancia por superficie por diferencia de temperatura. Esto por esto me da esto. Lo repito acá. Voy al siguiente muro. El siguiente muro en invierno dice muro sudoeste. 11,2 de superficie, 0,44 de transmitancia. Muro sudoeste, separa con un ambiente no climatizado, ¿ven? Porque recordemos, el sudoeste es este sector, el muro sudoeste es este que está acá, es un muro medianero que da a una construcción vecina. Cuando hay una construcción vecina la consideramos que hay un ambiente sin climatizar. Entonces, muro sudoeste separa con un ambiente no climatizado, tiene 0,44 de transmitancia, 11,2 de superficie, y la diferencia de temperatura con un ambiente no climatizado, ya sabemos, es de 8 grados. Esto por esto me da la cantidad de calor sensible intercambiado a través de ese muro. Lo repito acá. Voy al siguiente. Muro sudeste, 8,52 de superficie, 0,44 de transmitancia y da al exterior. Muro sudeste. Pero fíjense qué pasa.
En invierno solo considerábamos que daba al exterior y no me preocupaba si sobre ese muro daba sombra o daba el sol. Ahora sí, necesito saber si hay sombra o si da el sol, porque si da el sol tengo que trabajar con una diferencia de temperaturas equivalente, ya que hay incidencia de la radiación solar. Y si está en sombras, no, tengo que trabajar solamente con la diferencia de temperatura, porque la radiación solar no incide directamente. El muro sudeste, ¿ven? Sudeste es la dirección hacia abajo, es este que está acá. Está protegido por un porche. Un porche es un parasol, ¿no? El parasol hace que esta ventana, el muro, esté en sombras. Entonces pongo muro sudeste en sombras, 0,44 de transmitancia, 8,52 de superficie, y como está en sombras, la diferencia de temperaturas es la diferencia de temperaturas de diseño, o sea, 35 menos 24, 11 grados. Este valor por este me da el caudal térmico intercambiado. Lo repito acá. Voy al techo, ¿no? El techo, la orientación es cenital, está apuntando hacia el cenit, ¿no? La condición es exterior, o sea, está expuesto al sol, no está en sombras, ¿no? Veamos acá, el techo tiene 15,6 de superficie y 0,51 de transmitancia, ¿ven? 0,51, 15,6 de superficie, y acá la diferencia de temperatura que está al sol, exterior soleado, la tengo que buscar en la tabla porque corresponde una diferencia de temperaturas equivalente, no la real, sino una equivalente para contemplar la radiación solar. ¿Cómo hago? Bueno, es el techo, ¿ven? Entonces busco en esta tabla el sector donde está el techo, que es este sector de acá. En el techo hay 1, 2, 3, 4 y 5 valores de transmitancia, ¿ven? Transmitancia. En la primera fila la transmitancia está en kilocalorías sobre metro cuadrado hora grado centígrado, y en la segunda en watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Tengo que fijarme en la segunda. Tengo que buscar dentro de estos 5 renglones el que corresponda a la transmitancia más cercana al techo que yo estoy trabajando. Mi techo tiene una transmitancia de 0,51. La transmitancia más cercana en la tabla es 0,9. Entonces me voy a mover por este renglón hasta la columna de las 17 horas. ¿Ven? Las 17 horas. Ahí bajo, y donde se interceptan, tengo la temperatura equivalente. En este caso, 22 grados. Entonces, la temperatura equivalente es de 22 grados. Transmitancia por superficie, por diferencia de temperatura equivalente, me da este caudal térmico, que lo repito acá. No hay más elementos para anotar. Ven que acá venía el piso para el invierno, ¿no? Venía el piso, pero ya sabemos, acá está aclarado, que en verano consideramos que no hay intercambio de calor a través del piso. Y además había una ventana, pero la ventana no la anotamos en este sector porque es para elementos opacos. Pasemos ahora a este otro sector que es para elementos translúcidos. Ahí sí anotamos la ventana. ¿Ven? La ventana es ventana sudeste con 2,4 de superficie y 5,8 de transmitancia. Entonces, vamos a ver cuál es esa ventana. Es esta que está acá, la ventana sudeste. ¿Ven? La ventana sudeste. Bien, esa ventana sudeste está en sombras. Así que nosotros vamos a considerar, como está en sombras,
que no, la intensidad de la radiación solar es 0, ¿no? Anotamos 5,8 de transmitancia, 2,4 de superficie, 0,4 de factor de protección, que lo sacamos de esta tabla, ¿ven? Para un vidrio de 4 milímetros tengo 5,8 de transmitancia y 0,4 de factor de protección solar. Para una ventana dice que tiene un parasol horizontal fijo con proporción saliente altura 1, 2. El parasol fijo era el techito este que está acá, ¿no? Saliente 1, 2 de altura, ¿eh? O sea, para 2 metros de altura, 1 metro de saliente tiene que ser. Bueno, para ese caso tenemos 5,8 de transmitancia y 0,4 de factor de protección solar. La diferencia de temperaturas para un elemento translúcido siempre es la diferencia de temperaturas de diseño, temperatura exterior menos interior, salvo que la ventana dé a un ambiente sin climatizar, que no dé al exterior, sino a un ambiente sin climatizar. En ese caso es 11,2 menos 3 grados, ¿no? Pero en este caso es 11. No dije 11,2, no, 11 menos 3 grados. En este caso es 11 porque da al exterior. Intensidad de radiación solar no hay. Entonces, vamos al cálculo de calor sensible, pero no para elementos opacos, como hicimos con todos estos elementos de acá, sino para elementos translúcidos. Y ahí acuérdense que en elementos translúcidos el cálculo se hace en dos partes. Una parte por diferencia de temperaturas, delta T, y otra parte por radiación solar. Vamos a la diferencia de temperatura. K por F por delta T. Transmitancia por superficie por diferencia de temperatura. Transmitancia por superficie por diferencia de temperatura. Esto por esto me da este valor. Lo anoto acá. Al lado tengo que calcular el aporte de calor sensible por radiación solar. Intensidad de radiación solar por superficie por factor de protección. La superficie la tengo, es 2,4. Factor de protección lo tengo, es 0,4. Pero intensidad de radiación solar no la tengo porque este elemento se encuentra en sombras. Así que esto por esto me da 0. 2,4 por 0,4 por 0 me da 0. Anoto 0 acá. Esto más esto lo anoto ahí. En este caso 25,5 más 0, 25,5. Bien. Voy ahora a sumar todos estos valores de acá, que son los calores sensibles por diferencia de temperatura y radiación solar, con este de acá, y todo eso, perdón, vamos de nuevo, este valor de acá, estos de acá, más esto, y me va a dar la cantidad de calor sensible por fuentes internas de calor y diferencia de temperatura. Ese valor lo voy a poner en esta ecuación, voy a hacer las cuentas, 20% que es la proporción de aire exterior destinado a la renovación, por ese cálculo que hice recién, este valor más este otro más todo esto, calor sensible, dividido 11,17 y multiplicado por la diferencia de temperaturas de diseño, hago esa cuenta y saco la cantidad de calor sensible por renovación. Me voy acá y hago la cantidad de calor latente por renovación. Proporción de aire 20%, calor sensible que es la suma de todos estos valores
más esto, y más esto si hubiera, ¿no? Calor sensible dividido 4,7 y multiplicado por la diferencia de humedad específica, 26,3 menos 9,5. Y anoto el valor acá. Y ahora sí sumo estos dos valores y lo anoto ahí. La suma ahora de esto, que es el caudal térmico sensible más latente por renovación, ocupante, iluminación, artefactos y otros, más el caudal térmico por diferencia de temperatura y radiación solar, esto más todo esto me da el total de calor transmitido entre el aire exterior y el ambiente interior, 1167 aproximadamente watts, ¿no? De los cuales 686,7 son de calor sensible, ¿no? ¿Cuál serían esos 686,7? Sería este valor de acá por renovación y fuentes internas de calor, este valor de acá, más todos estos, me da 686,7. Y 480,2 de calor latente, que es este valor que tengo acá. Calor latente por renovación de aire, más calor latente por ocupante, más calor latente por algún otro artefacto. Calor sensible más calor latente me tiene que dar este valor que ya obtuve acá. Este valor entonces lo obtengo sumando esto más todo esto, o lo que es lo mismo sumando esto más esto. Vamos ahora al otro ambiente. El ambiente número 3. ¿Ven? En el ambiente número 3, la designación, bueno, no la puse, en este caso es el cocina-comedor, ¿no? La cocina-comedor, saco los valores del balance térmico de invierno. Los valores que están acá en el encabezado son los mismos, porque recuerden que son los mismos para toda la obra. Estos son los que cambian. Superficie, ven, en el balance térmico de invierno tengo la superficie, la altura, ¿no? 25,2, 3,6, calculo el volumen, 90,7, cantidad de ocupantes estimados 2, caudal térmico sensible y latente por según la actividad, lo saco de la tabla como habíamos visto hoy, ¿no? Es esta tabla de acá, ¿no? Para 24 grados de temperatura en el ambiente, 67 de calor sensible, 35 de calor latente. Lo anoto acá. Bueno, no sé por qué, pero puse 55 acá en vez de 67. Acá son 67, no 55. Bueno, supongamos que saqué 55. Lo anoto acá. 20% de proporción de aire para la renovación. Este caudal todavía no lo puedo calcular porque se acuerdan que tengo que calcular primero el calor sensible. Por ocupantes, el calor de fuentes internas, calor sensible por fuentes internas por ocupante es 55 por 2, 110. Y por iluminación son 2 watts por metro cuadrado, multiplicado por los 25 me da 50 watts. Si yo hubiera hecho esta cuenta, sumo esto más esto más esto y lo anoto acá. Calor latente, entonces por renovación de aire todavía no lo puedo hacer porque me falta calor sensible, y por ocupantes es 35 por 2, son 70. ¿No? Si yo ya hubiera hecho esta cuenta, sumo esto más esto más esto, lo anoto acá, y luego calor sensible y calor latente por renovación de aire más fuentes internas de calor, sumo esto más esto y lo anoto ahí. Paso a este sector, y en este sector me voy a tomar los valores que ya tengo anotado en el balance térmico de invierno. Muro noroeste,
¿ven? 15,79 de superficie, 0,44 de transmitancia, muro noroeste que da al exterior, ¿no? El muro noroeste, a ver, el muro noroeste da al exterior, ¿ven? Da al exterior, y eso es un muro que, o sea, este muro noroeste da al exterior, pero está bajo un techo. Yo considero que este techo no es suficiente como para proyectar sombra y lo considero expuesto a la radiación solar también. Esto es una cosa que se les va a presentar a ustedes a menudo, porque la sombra que proyectan los elementos se puede considerar sombra, o sea que no les llega nada de radiación solar, cuando realmente no le llega nada de radiación solar. Pero eso es muy raro porque a un elemento o le llega la radiación directa o le llega la radiación que rebota en el piso y en otros elementos indirectamente. Hay radiación directa y radiación indirecta. Es raro, o sea, tiene que estar muy encerrado para que un elemento sea considerado en sombras, ¿no? Como ya consideramos en el ambiente anterior. Pero si hubiera alguno de esos casos, queda a criterio del proyectista en realidad. Decir si un ambiente, porque tiene una determinada protección, la considero en sombras o considero que le da radiación solar directa o indirectamente. En este caso yo considero que da al exterior, que hay radiación solar. La transmitancia es 0,44, el área es 15,79 y la diferencia de temperatura la tengo que venir a buscar a esta tabla porque es una diferencia de temperaturas equivalente. El muro da al noroeste, ¿ven? Es un muro, da al noroeste, la transmitancia es 0,44, la más parecida es 0,9, ¿no? Entonces me desplazo por este renglón hasta las 17 horas y veo que la diferencia de temperaturas equivalente es de 7 grados. Entonces pongo 7 grados acá, 0,44 por 15 por 7, o sea, transmitancia por superficie por diferencia de temperatura equivalente, me da este calor sensible que lo repito acá. Bueno, lo mismo voy anotando como lo hice con el ambiente anterior, en los diferentes muros, puertas, techo, y voy anotando los valores de calor sensible que me van dando y los voy repitiendo acá. Con las ventanas pasa lo mismo, tengo una ventana al sudeste y otra al noreste, ¿no? Y ¿cómo es? Con las ventanas saco lo mismo, solo que, por ejemplo, para esta ventana que da al exterior, 5,8 de transmitancia, 2,4 de superficie, 1 de factor de protección, o sea, considero que no tiene ninguna protección, 11 grados de diferencia de temperaturas reales entre el exterior y el interior, y 31 la intensidad de la radiación solar para esta ventana. Esto lo saco de esta otra tabla, a ver si la encuentro, de esta otra tabla. Entonces tengo, por ejemplo, para esta ventana que da al sudeste, ¿ven? Al sudeste, a la hora 17, sudeste a la hora 17. La intensidad de radiación solar es de 31 watts por cada metro cuadrado de ventana. ¿Ven? Entonces, la intensidad de radiación solar para un elemento sudeste a las 17 horas es de 31 watts por metro cuadrado. Entonces, me vengo acá, porque es un elemento translúcido, me vengo acá y digo, transmitancia por superficie por diferencia de temperatura, tengo transmitancia por superficie por diferencia de temperatura, 5,8 por 2,4 por 11 me da este valor.
Y al lado tengo por radiación solar, intensidad de la radiación por superficie, por factor de protección. Entonces, intensidad de radiación solar por superficie y por factor de protección, o sea, esto, por esto, me da 74,4. 63,8 más 74,4 me da 138,2 y lo anoto acá. De esa manera voy completando todos los elementos y cuando los tengo completos, sumo todos estos valores, que son calor sensible por diferencia de temperatura y radiación solar, más el calor sensible por fuentes internas de calor y por otros elementos, y ese valor de calor sensible lo pongo en esta ecuación. Con ese valor, en esta ecuación, calculo el calor sensible por renovación de aire. Ese mismo valor, o sea, la suma de todos estos calores sensibles por diferencia de temperatura y radiación solar, más el calor sensible por ocupantes, por iluminación y otros, ese valor lo pongo en esta otra ecuación y calculo el calor latente por renovación de aire. Este valor que me faltaba y este otro. Ahora sí puedo sumar este valor de calor sensible por renovación más estos valores de calor sensible por fuentes internas y tengo el total de calor sensible por renovación y fuentes internas. Lo anoto acá. Ahora calculo calor latente por renovación y estos valores de calor latente por fuentes internas los sumo y tengo este valor de acá. Calor latente por renovación, ocupantes y artefactos. Sumo este valor y este otro y tengo este valor de acá. Caudal de térmico sensible más latente por renovación, ocupantes, iluminación, artefactos y otros. Sumo este valor y todo esto de acá y obtengo la cantidad de calor total para este ambiente número 3. La cantidad de calor sensible, la anoto acá, es la suma de todo esto más esto. Todo esto más esto. Esto no entra en la suma. Esto más esto. Y la cantidad de calor latente es esto solo que está acá. Calor sensible más calor latente me tiene que dar este valor. Bien, con esto entonces terminamos el balance térmico para verano explicado para el mismo ejemplo que teníamos ya analizado para el invierno. Como ven, hay algunas diferencias que tienen que ser tenidas en cuenta. Se hace invariablemente para una determinada hora del día y luego se repite para otra hora del día y se hacen 2 o 3 balances y uno se queda con el balance más desfavorable, ya que no se puede saber a priori a qué hora del día vamos a tener los valores más desfavorables para poder dimensionar el equipo de refrigeración que se necesita.